Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta cita entre letras. Invitamos a todas las personas que están alrededor del Parque Biblioteca La Quintana que nos acompañen acá en la terraza biblioteca, que vamos a estar hablando de vallenato. A ver a quién le gusta el vallenato. Bueno, entonces la idea, al niño le gusta el vallenato. ¿Por qué no nos deja el niño? Déjenos al niño. Bueno, vamos a estar hablando de vallenato para que se nos vayan uniendo. Vamos a tener una tertulia, una cita entre letras, mientras va lloviendo y cantamos unos vallenatos. Le damos la bienvenida a Filo Parchando y a la 15 Radio. Vamos a estar en un conversatorio que nos traen ellos, especialmente aquí al Parque Biblioteca La Quintana. Y comenzamos en breve. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo Parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Alma de juglar. La modo de sonar vil e non si tenta all'enrae coseder. Fluyen por mi sangre todas las perlas del Tayrona y las rimas de los vagabundos errabundos del Caribe. Fluyen por mis venas todas las trovas de los cantores de este valle de Aburrá. Soy un mirlo, soy un asarnet feno som que sola somano perso otros no como Isas pena. Es por eso que cuando poetizo esculpo letras de fuego y traigo fuego en las venas, letras en las venas, venas con fuego, aida ka et pan nuez, yo sodani. Es mi alma un acordeón de trashumantes melodías que me regaló un lírico ventarrón proveniente de Valledupar. Pulsan los botones y los bajos de este acordeón, las ráfagas del amor, los ILN como Rat y el Aneisa Danulov. Tu sega ay, es mi alma una guitarra, es mi alma un azafrán, es mi alma un arrecife de coral, es mi alma una bandola, es mi alma un bandolín, es mi alma un azafrán que crearon las ninfas para purgar su soledad. Es mi alma una guitarra que me regaló un sagrado árbol de mango, una guitarra construida en las profundidades de sus raíces, una madrugada en que rosales estrellados festejaban en el cielo. Pulsan las cuerdas de esta bandola las musas hijas de Zeus. Cine, canta mi alma de juglar a las Venus que se bañan en el río Porce y en los manantiales de la cordillera central de los Andes, que da origen al impetuoso Nare. Sí, canto a las Venus de las aguas borrascosas del Nare y a las Venus de las aguas caudalosas del Porce, y canto a todas las Venus que brotan como plantas carnívoras
del Magdalena, onire utronos uaganev, brenom tu sea, oda fictisan. Soy un juglar antioqueño con alma de ciénaga y manglar. Soletsi solensatse, rotel nuedra, alma cenagosa, risueña densa, arbórea, leñosa, que anhela transformarse en cumbia y en sal guajira y en un largo resonar por las serranías de iridiscente plumaje. Mi alma de tucancillo y de carpintero, de garrapatero y Martín pescador, de cuco y cigüeña Javirú, vuela en círculos concéntricos componiendo himnos a la libertad y a sus reinos donde brilla la verdad existencial. Mi alma solo ama el rocío de la noche, gotas de orgasmos nocturnos que me vienen a desvelar. Solo ama las florestas galácticas y los rebaños de cometas, de astros fugaces que por ellas se pasean. Es mi alma de juglar, un pueblo nómada que no acepta en sus tronos a ningún Gengis Khan. Es mi alma una piraña en busca de su Amazonas. Es mi alma una piragua que ha besado muchas aguas con sabor a Pacífico o a San Juan Nepomuceno. Es mi alma una rana juglar que se divierte saltando en las lagunas de un nenúfar a otro como indómito Don Juan. Muchas gracias. Aquí estaban los juglares de la montaña y en este momento los saludo. Mi nombre es Mariana Silva y esto es Filo Parchando. El día de hoy tenemos un programa muy especial que se titula Vallenato y Juglaría, entre cantos y pensamiento popular. Bueno, primero vamos a presentarnos para empezar el programa. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto para nosotros estar aquí disfrutando de su compañía. Queremos, como decía la compañera Mariana, compartir con ustedes algunas ideas respecto a la tradición vallenata y lo que podemos elaborar a través de ella como pensamiento popular. Yo soy Camilo Carmona, estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia y es para mí un gusto estar en su presencia. Bueno, que voy a pasarle a Will. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por haber asistido. Bueno, mi nombre es Wilder Carmona, un placer estar aquí con ustedes. El título de este programa, pues en particular, será El vallenato y la juglaría, entre cantos y pensamiento popular. Esperamos pues disfrutar este buen conversatorio y ahorita miraremos ahí con el público las preguntas también para ellos, para que las vayan pensando incluso. Hay una que se llama, pues una sesión que se llama La Paradoja del Día. Y la paradoja sería esta: un género musical puede desaparecer en medio de su transformación o permanecer a pesar de los cambios. De nuevo, un género musical puede desaparecer en medio de su transformación o permanecer a pesar de sus cambios, de los cambios que puede tener este género musical a través del tiempo y la historia. Entonces ahí está pues para que la vayan pensando y ahorita miraremos. Gracias, Will. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Giraldo. Teniendo en cuenta pues que la juglaría es ante todo poesía, es muy interesante traerla a este programa también para pensarla desde lo filosófico y cómo la poesía ha estado inmersa en todas nuestras regiones pues de Colombia y especialmente en la tierra vallenata. Y bueno, qué genial poder compartir toda esta información el día de hoy y muchas gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar, saludarlos y
preguntarles también a todos por qué este tema del vallenato, ¿cierto? ¿Por qué el vallenato y la filosofía? ¿Qué relación tienen? Lo que estamos buscando con este conversatorio es adentrarnos a que toda creación vallenata, toda obra artística, en el fondo es un gesto filosófico. Hay un pensamiento ahí. Antes de que algo sea una obra, es un pensamiento. Nosotros creamos con lo que pensamos y hacemos, pero el vallenato tiene algo en particular. ¿Ustedes no creen que cuando escuchan un vallenato se les genera algo, una sensación muy distinta a escuchar otra canción, por ejemplo? Uno pone el vallenato, entonces se pone a bailar y como que recuerda la infancia, un familiar, algo se genera. ¿Y qué es eso? Les pregunto a ustedes como público y también para nosotros, ¿qué es eso especial que lleva el vallenato diferenciándolo de cualquier otra obra? Yo les pregunto entonces a mis compañeros, ¿por qué escoger este tema del vallenato y la filosofía? ¿Qué relación pueden tener? Primero entonces, Camilo, ¿qué piensa? Bueno, debo reconocer que en un primer momento no he sido como muy seguidor o muy fan de la música vallenata, a pesar de que pues, no es ajeno a este género musical. Cuando nos planteamos desde el colectivo poder abordar este tema de la tradición vallenata desde una perspectiva filosófica, me pareció interesante porque para mí fue pues como la posibilidad de adentrarme en un género o en una cultura que de pronto no ha sido muy cercana para mí, y ello me ha permitido de alguna forma tener una perspectiva muy diferente, incluso ya escuchar una canción de vallenato de una manera muy distinta, no digamos con cierto recelo, cierta distancia como lo hacía anteriormente, sino que ya desde algunos elementos, como decía ahorita Mariana, que están siempre presentes dentro de cualquier tipo de tradición oral, porque hay que partir también desde la idea de que nosotros como pueblos latinoamericanos y caribeños no gozamos de una amplia tradición literaria como de pronto sí lo ha sido o ha existido en otros países, en otras latitudes, como pongamos pues por ejemplo en España, que tienen su tradición literaria desde Cervantes, que incluso la juglería también para ellos fue algo importante, pero como tradición literaria ellos pueden nombrar a Cervantes, o en Italia pueden hablar de Dante Alighieri, o en Alemania de Goethe. Nosotros no tenemos en nuestro pasado una tradición literaria a la cual acudir, sin embargo nuestra tradición oral, como en muchos pueblos de Latinoamérica y el Caribe, como les digo, sí contamos con una riqueza narrativa desde la oralidad, y entonces eso para mí pues me parece muy valioso poder abordar esa manera en que desde el vallenato podemos traer al presente cómo ha sido ese recorrido de nuestras tradiciones orales, que además de contar historias también permitían comunicar informaciones, transmitir conocimientos importantes de un pueblo a otro. Entonces eso también ayuda de alguna manera a la construcción del pensamiento popular, que es de alguna manera lo que nos convoca. Bueno, hay algo muy importante, es que acá tenemos a una invitada muy especial, que es nuestra nueva del parche. Entonces vamos a saludarla y también a preguntarle esa cuestión. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el nuevo del parche. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Rubla, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, una amante del vallenato y del repentismo tradicional como tal, que espero que ahorita podamos hablar pues como un poquito de ello, conectarlo también con el vallenato, y soy entonces la invitada de hoy y la nueva del parche. Bueno, parece un poquito contradictorio hablar de cultura popular, pues de algo tan popular como es el vallenato, y hablar de filosofía, ¿cierto? Sin embargo, pues como bien lo expresaban los compañeros, pues la filosofía parte desde el pensamiento, y el vallenato va a jugar un papel muy importante en la construcción de identidades, en expresar emociones, sentimientos, ideas,
Y todo esto va a transformar todas las dinámicas que tienen que ver con el relacionamiento con el otro. Mari lo decía, pasa algo con el vallenato y es que crea una experiencia, y yo creo que la experiencia va desde toda la construcción del vallenato como tal. En un inicio, pues que ahorita hablaremos un poquito más de esa historia del vallenato, pues nosotros hablamos de vallenato y pensamos en el acordeón, ¿cierto? Pero en un inicio no estaba el acordeón, era simplemente el canto del juglar. Pero ese canto se volvía una conexión con el otro. También es algo muy particular de la música, y es que cuando hay anticipación se disfruta mucho más, se logra conectar más. Entonces, cuando hablamos de esas experiencias, de esas vivencias del ser humano que conectan con uno porque son tan universales como es el amor, la tristeza, el miedo, la desilusión, pues digamos que todo eso constituye la naturaleza del ser humano, y ¿qué es más filosófico que ello? Claro, y es que ahí está precisamente lo interesante de ese juglar, como decías, porque ese juglar es básicamente un pensador que no solo piensa, sino que comunica. Entonces crea relatos a partir de sus propias vivencias y lo lleva a otras personas. Entonces se genera un vínculo en donde eso que piensa esa persona y expresa con un canto particular me genera una emoción, me lleva a un lugar. Entonces, es que esa mujer tan hermosa, y empieza a cantar eso, y entonces inmediatamente yo me voy a ese recuerdo de mi adolescencia cuando esa mujer hermosa estaba ahí, o cuando ese hombre hermoso estaba ahí. Entonces, al conectar con las emociones, nos vamos a lo primordial de nosotros, de como seres humanos. Y es que eso es algo que nos caracteriza, a diferencia de otras especies, por ejemplo, la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos y nos relacionamos. Ese juglar, que sería la pregunta siguiente, ¿qué relación tiene entonces con el pensador popular? ¿El juglar sería un pensador popular, o qué otros tipos de pensadores populares hemos reconocido nosotros en el momento? Sí, hay algo muy, muy valioso ahí, porque de alguna manera el juglar, o sea, el acto de pensar aparece a partir de la experiencia que lo atraviesa, ¿cierto? Entonces por eso vemos cantantes como Rafael Escalona, por ejemplo, que a partir de la vivencia que él narra, por ejemplo en el Testamento, podemos empezar a hallar una serie de elementos muy particulares, como por ejemplo lo que implica viajar de un lugar a otro para comunicarle esa experiencia amorosa a la mujer, pues que lo trastocaba a él, ¿cierto? Entonces, de alguna manera el pensador popular sí se encarna en el juglar, en la medida en que conecta también con las raíces del pueblo. Entonces el pueblo empieza le transmite conceptos tan complejos que de otra manera no podría pues él aprender. Entonces yo pienso que esa figura del pensador popular sí se puede enmarcar dentro del juglar. Hay algo que estabas diciendo también, Dani, en cuanto a la figura del juglar como alguien que transmite un saber, o que de alguna manera de un lugar a otro, de un pueblo a otro, va llevando una información, y es que va generando como un tejido social de alguna manera. Entonces, ahorita hablaba pues con los compas antes de iniciar el programa, y que me parecía pues muy curioso que uno puede pensar que un juglar, al ser una figura que es itinerante, que está como de alguna forma en la errancia de un pueblo a otro, podría pensarse que es un desarraigado, y sin embargo hay algo importante, y es que a pesar de que no pertenece a un lugar determinado, a donde quiera que llegaba el juglar era bien recibido, se sentía como en casa. Entonces prácticamente su lugar eran todos los lugares. ¿Eso qué hace? Que la palabra o el mensaje que él lleva, su narrativa, por la misma dinámica que tiene para generar comunidad, es un vínculo que se traza con el otro para generar un saber popular, un pensamiento colectivo.
termina siendo un habitante del mundo, se podría decir, y eso hace que se conecte mucho más con todo el tema universal. Entonces, en este sentido, yo creo que, de nuevo, a pesar de que es popular, es precisamente un saber popular que se da desde la experiencia, desde lo cotidiano, desde lo que se vive todos los días. Entonces, desde su sentir, nosotros como seres humanos todo el tiempo entonces, o bueno, es el ideal filosófico, nos estamos preguntando el porqué del sentimiento, el porqué de lo que está pasando, ¿cierto? Y eso lo vuelve entonces un pensador, cuando desde el repentismo, pues desde los orígenes, desde ese repentismo empieza a cantarle o a narrarle a cuestiones que son tan humanas, al ser que se ama, al ser que se odia, a precisamente entonces a cantarle a esas rivalidades, porque entonces también es, ¿qué es eso que me enfrenta con el otro? ¿Qué es eso que me molesta del otro? ¿O por qué quiero un poco esa superioridad? Que entonces ahí también nace pues esa puya. Entonces yo diría que desde lo popular, desde el saber popular, el juglar es un pensador. Claro, en ese pensamiento también hay muchas cosas asombrosas y tenebrosas, porque entonces en esos instintos está también, por ejemplo, ese instinto pasional, ese instinto alcohólico, ese instinto devorador, ese instinto machista, ese instinto de todo tipo. Entonces en el juglar no solamente coexisten todas aquellas cosas inspiradoras o esos sentimientos que quisiéramos reexperimentar, sino que también coexisten todas aquellas cosas que reprimimos. Porque cuando hay un ambiente de alcohol o drogas, cualquier tipo de estimulante, pues emergen un montón de situaciones que nos negamos a ver de nosotros mismos, pero que ahí es donde emergen, ¿cierto? Entonces el juglar termina convirtiéndose en un medio para reconocer eso también. Entonces es un pensamiento no empaquetado, porque muchas veces pensamos que la filosofía es un libro o un pensador, un filósofo, pero la filosofía está aquí y ahora, en cada uno de nosotros, en el mero hecho de percibir, de preguntarnos algo y respondernos o intentar hacerlo. Siempre hay más preguntas que respuestas. Y el juglar termina siendo un medio, como un instrumento, un objeto, que si nosotros nos colocamos en esa posición de analizarlo, pues nos damos cuenta que nos lleva a muchos escenarios y muchas posibilidades de percepción, que se van ampliando y nos van a permitir también reconocer algo de nosotros mismos ahí en esa canción de despecho. Cuando nos bailamos ese vallenato con la abuela y pues el solo hecho de recordarlo y tratar de reconstruir esa sensación nos va a hablar un poco de nosotros mismos y nuestro modelo de pensamiento, o al menos en ese instante eso qué significaba, ¿cierto? Aunque sea desde la desaprobación o el enojo, igual pues hay cuestiones allí que nosotros podríamos decir desde la cultura hemos construido alrededor de la música, y es el tema de las sustancias, como lo estabas diciendo, que no siempre fue así. O sea, en un inicio lo más importante era escuchar los versos, era conectar con esa poesía que nos está expresando el juglar. Aún así, a mí me parece que ahora es importante, y lo hacen muchas comunidades alrededor del mundo, que yo creo que también por ello conectamos tanto con el vallenato, es que es importante ese grito herido también para la sanación, para entender qué es eso que estoy sintiendo y liberarlo. Que por ejemplo en muchas comunidades de África lo hacen mucho, y creo que es como lo más cercano que tenemos nosotros, a emborracharnos y cantar la canción a grito herido, y eso digamos que logra hacer varias cosas con la emoción también. Bueno, aquí hemos ya expuesto algunas cositas que queremos desarrollar en la mera cuestión. Sí quisiera de pronto agregar a lo que estaba diciendo Lorena, que me parece muy valioso, y es precisamente el hecho de que el arte, hay un filósofo americano que se llamaba John Dewey, y él tiene un libro que se llama El arte como experiencia, y él precisamente habla en esa obra de la manera en que el arte, o digamos estas expresiones artísticas,
nacen precisamente en el seno de las comunidades primitivas. Entonces, en este caso, la expresividad artística del canto es tal vez una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que tenemos cuenta, porque no sabemos de alguna manera si fue primero el surgimiento de la palabra como elemento comunicativo o como para el habla, o si nació primero la canción, si imitamos a la naturaleza en sus cantos y nosotros tratamos de comunicarnos con el otro a partir de la idea del canto. Sin embargo, ya cuando estamos articulados en pequeñas comunidades, el canto, la música fungía como un elemento importante para generar comunidad. Estaba el canto en los rituales, en las ceremonias, en las festividades, en las celebraciones, en los asuntos fúnebres también estuvo siempre presente el canto. Eso hace parte también de lo que está presente en la tradición vallenata, porque de alguna manera esto ha permitido que desde esta forma particular que encontraron nuestros antepasados de comunicar algo, de hacer una narrativa, bien sea poética, bien sea para comunicar una información de un pueblo a otro, el canto, apelamos siempre a la voz como un elemento que hace parte de lo más esencial de lo que es el ser humano. Entonces creo que podemos continuar esto en la siguiente sección. Bueno, a continuación seguiría pues la mera cuestión, que es como, por decirlo así, el punto focal de esta conversación, y es esta pregunta. Entonces, en ese sentido, lo que estás hablando ahora, ¿qué es lo que queda de la juglaría en la tradición vallenata? ¿Qué es el juglar? No sé si ustedes han visto esa película Los viajes del viento, es como una persona que va en un burrito con un acordeón, un sombrerito, y va transmitiendo entre los pueblos de la costa las noticias. ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda de esta figura de ese juglar en la tradición vallenata, teniendo en cuenta pues la industria, ¿cierto? La industria cultural y musical en este caso. Entonces, vamos con la mera cuestión. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, hombre, ¿mera vuelta o qué? Mera cuestión. Bueno, entonces voy a pasarle la palabra a Andrea. Ah, Lorena, me confundí. Bueno, yo creo que primero es importante que hablemos pues como de qué es lo que llamamos tradicional en el tema del vallenato juglar, ¿cierto? Entonces, algo hemos mencionado por ahí que pues en un inicio eran personas errantes que entonces iban de pueblo en pueblo a transmitir mensajes, noticias, funcionaba digamos como una especie de periódico. Pues posteriormente entonces se empiezan a dar enfrentamientos, como lo estaba diciendo yo ahorita, puya con el otro y pues desde el repentismo. Sí, lo que hoy llamamos piquerías, pero entonces los orígenes como tal de lo que se puede decir que hoy conocemos como el vallenato, parte de esas comunidades que son populares, de los campesinos, pues de algo que se llama pues las vaquerías, después de jornalear, entonces digamos que las clases populares se reunían y alrededor de todas estas dinámicas culturales, porque no solamente, obviamente parte desde la costa caribe, pero alimentado de otras comunidades. Entonces por acá los indígenas hacen su aporte, los negros hacen su aporte, incluso podríamos decir que Europa también hace su aporte porque el acordeón pues viene precisamente de Alemania. Entonces todo esto constituye esos primeros vestigios del vallenato. Y bueno, y entonces
hay algo que es importante y es que… Pero Lore, ¿me permites hacer Sí, un pequeño claro. paréntesis ahí? Y Ajá. es que cuando el vallenato inicia no está directamente relacionado con el acordeón, no había llegado todavía a Colombia, lo que sí había eran las gaitas, que son estos tubitos que los indios manejaban, entonces los elementos tradicionales eran la gaita, la caja y la guacharaca, Sí, que o era… la guitarra. La guitarra, digamos que es un poquito posterior, pero sí, que era lo que yo estaba diciendo ahorita, pues que lo relacionamos precisamente con el acordeón, aunque en sus inicios no era así. Y bueno, entonces digamos que se da la fiesta después de la jornada y entonces empiezan pues estos versos obviamente con personas que no son letradas, pero igual desde la experiencia precisamente que es lo que estamos hablando, se dan cuestiones que son muy bellas. Hay algo que es importante y que fue una cuestión que ayudó a difundir el vallenato como tal, que de hecho muchos pensadores dicen que fue el inicio del vallenato y pues sabemos que no, que es desde el juglar, pero sí ayudó a que se proliferara todo el tema del vallenato y eran las colillas, que era la parte final de la fiesta. Entonces, claro, las personas de alcurnia tenían su fiesta con sus orquestas que tocaban pues música europea y luego le daban paso a los trabajadores de la cocina y a los meseros y en general, y ellos empezaban con su rumba vallenata, por decirlo de cierta manera, y entonces ahí es que se empiezan a mezclar estos diferentes grupos sociales y todo, pues en un inicio que era como tan rechazado el vallenato por estas clases altas, entonces también empiezan como a cogerlo. Y obviamente luego con la industrialización, las nuevas generaciones que ya son estudiados, entonces pues que ya de pronto fueron a la universidad, el vallenato, a ser abogados, a ser profesores, digamos que van incluyendo otras cosas, incluyendo también otros instrumentos. Hay algo que me parece también para resaltar y es que, como decías bien, había cierto rechazo de las élites frente a esta música porque se consideraba una música vulgar, que en general pues ha pasado con muchos géneros musicales que surgen, digamos, desde las clases populares, y entonces las élites siempre tienen cierto rechazo frente a ellos. Sin embargo, la popularización del vallenato también se debe en gran medida, digamos, al interés que tuvieron determinadas figuras intelectuales del país en esta forma expresiva artística. Por ejemplo, la figura de Rafael Escalona, que fue un compositor, que era un poeta muy reconocido, pertenecía a las élites precisamente, y él encontró la manera de articular esta música que era, como decía Lorena muy bien, traía como, digamos, dentro de su narrativa cuestiones muy corrientes de la gente, pues, no sé, el que está en el campo, el campesino, el que está, no sé, arreando chivos o cualquier cosa, pero entonces llega Escalona y a esta estructura sonora que ya está establecida le mete la poesía, sus letras. Entonces vemos que lo que anteriormente articulaba una canción sobre el atardecer en la pradera, o sobre las parrandas, o sobre la mujer amada y no sé qué, pero con un lenguaje más parco, llega un poeta, Escalona, y toma la sonoridad y le da un nuevo aire digamos, a su narrativa, y esto permite que el vallenato llegue a otros sectores de la sociedad, digamos, a las élites de alguna manera. Y claro, en todo este viaje hay muchos cambios, y son cambios que no necesariamente son aceptados por las generaciones más antiguas, por las primeras generaciones. Entonces, hay cuestiones como, pues, ¿cómo le vas a meter guitarra? Pues ya no es vallenato, y en general. Entonces, por ejemplo, las generaciones antiguas critican mucho pues al vallenato de hoy.
Digamos que esto ha tenido que mutar porque obviamente ya no tenemos la necesidad de esa figura que lleve las noticias a los pueblos vecinos, pues las necesidades cambian, las dinámicas sociales cambian, entonces ya digamos pues que las letras también mutan y entonces ya es que te vi el mensaje del celular con no sé quién, porque sí, porque precisamente cambian esas dinámicas y eso es una crítica que se hace. Digamos que queda muy puntualmente de lo tradicional y que me parece importante y que yo creo que las nuevas generaciones aportan cosas muy bonitas, es el tema de la piquería precisamente, del Festival Vallenato, que entonces se hace precisamente pues desde ese repentismo. Y hay algo que está pasando en este momento y que me parece muy valioso y que lo han hecho, de hecho, mucho más popular personas de acá, paisas. Los trovadores en este momento están tratando de que se mezcle las diferentes cuestiones del repentismo, entonces el contrapunteo llanero, entonces bueno, somos trovadores pero vamos a hacer contrapunteo llanero, bueno, somos trovadores pero entonces vamos a hacerlo con las piquerias, que es bastante interesante porque hay más de 10 formas de rimar, de una estructura pues que es muy compleja y por ejemplo, que ahorita tú lo estabas cantando, el amor, amor parte pues de una canción de vallenato y de hecho es una de las formas en las cuales se está trovando en este momento acá en Medellín. Entonces mira que también se va contagiando un poco de eso y vamos conociendo, digamos, en todas partes sobre esa cultura tradicional. Entonces, siempre los cambios van a ser criticados, ¿cierto? Pero yo creo que todavía hay dolientes que dicen, ve, qué bacano, vamos a seguirlo cultivando porque hace parte de nuestras raíces. Algo ahí que me gustaría decir al respecto es que hay una frase que decía Platón, y es que el asombro es el principio de la filosofía. Quien se asombra de lo que ve y lo que hace puede crear algo nuevo, porque se generó algo, un vínculo, una sensación, cualquiera que sea. Yo siento que eso pasaba con la música, ¿cierto? El vallenato específicamente. Ese juglar se tenía un asombro frente a algo que le pasaba y lo transmitía a otras personas. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Ya no sucede igual. ¿Qué nos asombra en este momento? De hecho, cada vez nos asombran menos las cosas, por más trágicas que sean, menos nos asombran, porque estamos en un estado de hiperestimulación. Como estamos tan estimulados todo el tiempo por tantas fuentes, las redes sociales, todo, pues entonces ya no hay asombro. Si no hay asombro, entonces, ¿cómo vamos a crear? ¿Cómo nos vamos a preguntar? ¿Qué filosofía vamos a hacer? Y eso pasa en la música. Si ustedes ven, todo cada vez es más parecido a cada cosa, más empaquetado. Entonces esta canción se parece a esta otra porque cumple con esta técnica, esta forma, y le gusta, si tiene esta forma, a este le va a gustar también y a todos les encanta, porque vende, ¿cierto? Y eso está pasando no solamente con el vallenato, porque la industria cultural tiene que ver con toda la música, pero con el vallenato sí se ha transformado drásticamente, porque ya no hay, digamos, esa sazón que uno antes sentía, digamos, con un vallenato de Escalona. Por ejemplo, esa frase que dice, voy a hacerte una casa en el aire, ¿cierto? Esa canción, de entrada, pues, es metafórica, ¿cierto? Uno dice una casa en el aire, ¿cómo así? ¿Qué está haciendo? Y de ahí usted puede profundizar más y usted se va a dar cuenta que literariamente hay toda una estructura detrás de esa canción, que está buscando es generar algo, que la persona se pregunte y salga más allá, se cree una fantasía, vaya y expanda su forma de pensar y sentir la música, ¿cierto? Cosa que no pasa en este momento, pero creo que, como decías ahorita, es necesario que eso se va transformando, vamos a ir cambiando, pero hay algo que yo destaco todavía, por ejemplo, de la trova y el vallenato tradicional, y era esa figura del debate, de la batalla vallenata, que son todos esa me gusta mucho, porque es que el ágora, ¿cuál era el ágora? El ágora era un encuentro de filósofos, de pensadores, donde se debatían temas. Una batalla vallenata, una piquea, es un ágora, ¿cierto? Pero entonces, como si estos espacios no se siguen resignificando, pues entonces perdemos esa riqueza,
porque de ese ágora, de ese encuentro, era donde salían grandes respuestas, grandes preguntas, descubrimientos de nosotros mismos. Sería eso como el... Mari, qué pena. Eso que dices último me parece muy valioso, pero antes estabas hablando algo sobre el asunto de cómo se va transformando pues, el contenido o digamos la forma de interpretar, y eso me hace pensar un poco en lo que Walter Benjamin, era un filósofo alemán, él tenía un texto que se llama El narrador, y él precisamente habla de la manera en que las narrativas o los narradores están desapareciendo. Él tenía pues como esa, digamos, esa perspectiva un poquito apocalíptica, porque precisamente es con lo que decía Mariana, que cuando aparece, digamos, ya no la figura del narrador, o el juglar en este caso, como un narrador, que es el que va de un pueblo al otro llevando el chisme, contando qué pasa en un lado y en otro, llevando la razón, el mensaje, que te mandó saludes y no sé qué. Entonces, esas historias que iba narrando el juglar eran necesarias en su momento, en su contexto, porque se carecía de alguien de un medio informativo. Cuando aparece ya la información, como los periódicos, digamos de alguna manera, la radio, ¿qué pasa? Que la información reemplaza a la narración. La narración era la que permitía, digamos, contar historias, digamos, con cierto contenido poético, con valor más digamos más profundo, podamos decir de filosófico, y la información como tal solamente acude, es como a lo inmediato, a lo que está pasando ya, a la noticia, y pasemos a otra cosa. Entonces, en la medida en que estamos en un mundo en que la información fluye con tanta prisa en estos medios que tenemos, que en el bolsillo cada cual carga el mundo de información, y tiene un acceso inmediato a mucha información, no se permite eso que decía Mariana, que es el detenimiento, el asombro, que sí permitía, digamos, el encuentro de una comunidad alrededor de un juglar que venía a contar historias, que la gente le contaba historias al juglar y el juglar llevaba esas historias a otro lugar, y entonces adquiría cierto valor esto que se comunicaba, y ahorita ya no. Lorena lo decía, en lo que critican muchos de los, digamos, de los compositores o de esos estas figuras, intérpretes vallenatos más viejos, digamos de la vieja guardia, ellos precisamente critican el hecho de que por una parte la ejecución como sonoridad es distinta, porque ya se han ido digamos incluyendo dentro del formato tradicional que es vallenato, caja y guacharaca. Entonces ya tenemos que hay bajo, que hay piano, que hay conga, que hay batería, que hay sintetizador, y eso se le criticaba mucho, por ejemplo, a Carlos Vives. ¿Cómo es que este peludo va a llegar a meterse con el vallenato? Y es precisamente un personaje como estos que se atreve a llevar digamos, a darle un nuevo aire a lo que es tradicional, y con eso abrió puertas al vallenato alrededor del mundo. Entonces ahí es donde uno ve, bueno, entonces hay que conservar la tradición y ser unos puristas con el género, o abrirnos a que tal vez puedan haber transformaciones sin que se pierda algo esencial. Y hay algo muy importante que hizo, por ejemplo, Carlos Vives, y es que incluyó a la gente joven en las dinámicas del vallenato, porque pues hay una cuestión generacional, y es que decimos como que la música de nuestros padres es de viejos, pero entonces lo que hace Carlos Vives es romper con todo ello y decir como, ves que es chévere, es bacano. Y luego lo de la apropiación cultural y de la identidad pues vendrá después con un proceso de madurez, pero inicialmente eso es lo que llama la atención de los jóvenes y lo que hace que entonces se siga perpetuando esta cuestión del vallenato, porque si no, entonces si no hay nuevas generaciones desaparece. Listo, bueno, entonces ya llega el momento de otra sesión, que es el cuartico de la U, y a propósito pues de Walter Benjamin, voy a citarlo por acá. En un mundo donde todo se vuelve información inmediata, técnica y utilitaria, perdemos la riqueza de las historias que dan sentido a la vida. Ahí está la cuestión entonces, historias que dan sentido a la vida, historias particulares también, que son importantes, y en ese sentido también se va forjando como un tipo de sabiduría popular, ¿cierto? Entonces ahí está la pregunta del cuartico de la U. ¿Encuentras sabiduría en el vallenato? Para que alguno de ustedes, los presentes, si quieren pues lo puedan responder.
Ey, compa, ¿y qué pensás vos? Dilo, en el cuartico de la U. Bueno, ¿alguno de ustedes les pasamos la palabra? Muchas Entonces, manos, muchas manos. La pregunta, Muchos. la pregunta es, ¿encuentran ustedes algo de sabiduría en el vallenato? ¿Quién se anima? Están muy habladores. ¿Quién dijo yo? Va a tocar rifar. La vida. Qué más sabiduría que Vea, yo. el amigo. ¿Cómo te llamas? Hola. Mi nombre es Alejandro. Ah, Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. Pues yo no es que escuche mucho vallenato que digamos, pero yo creo que más que sabiduría yo encuentro es como sentimiento. O sea, me parece que el vallenato es para mí netamente sentimental en muchos aspectos, tanto en lo amoroso como en el desamor, como hablándole a la familia, cuando por ejemplo Diomedes Díaz le dedica las canciones a sus ahijados, se me hace que es como más del sentimiento y eso es lo que más hace que la gente quiera escuchar más vallenato y también pues dedicarse a la parranda, a beber y todo eso, porque pues de ahí salen muchas cosas del corazón, entonces para mí es más sentimiento. Pero hay algo que vos decís y que a pesar de que tal vez no lo consideres como algo que sea una forma filosófica, el asunto de la parranda, la embriaguez, la fiesta, eso también tiene un trasfondo filosófico que es, digamos, eso se denomina el hedonismo, que es el disfrute, dedicarse como al goce, al placer. Entonces, en eso que tal vez vos crees que no es tan de que se pueda extraer algo de sabiduría, digamos que el hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida. Eso es de alguna manera un llamado a vivir una vida más hedonista. ¿Alguien más se anima? Muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Jacob. Sobre la pregunta de si el vallenato trae sabiduría, yo diría que sí. En cada, o al menos en gran parte de estas canciones se puede encontrar mucho, como decía el compañero, mucho sentimiento. Entonces el hablar del amor, algo tan controversial, versus diferentes aristas, versus sufrimiento, pero también el goce que le causa el describir a una mujer o el describir el sentimiento, pero como lo hacen, la forma, creo que es muy bella como lo logran algunos, son poemas muy, muy bien construidos, entonces yo creo que ahí está la sabiduría, el escucharse, el sentarse y yo creo que disfrutar la letra que cada una de estas canciones compone. Hay algo muy chévere ahí, y es que hay una corriente de la filosofía que es la estética, y la estética que estudia los sentidos. Entonces, lo que vemos, oímos, saboreamos, todo lo que percibimos por medio de los sentidos es un objeto de estudio para la filosofía. Entonces, lo que tú decías, esa mujer bella que se describe en la canción, pues para ese pensador o ese vallenatero que la hizo, pues su objeto filosófico era esa mujer. Y a partir de eso que le gusta, que le agrada, crea una obra, un gesto, que es esa canción. Y mira que hasta de cosas que escuchamos, esa voz, esa suave voz sutil que mueve la luna, ese tipo de cosas, finalmente, como nosotros somos aparatos de sensaciones, todo el tiempo estamos escuchando, sintiendo, oliendo, pues entonces a partir de todo eso creamos nuevas cosas. Por eso es que en ese sentido el vallenato permite esos sentimientos que tú describes, ese sentir, es sabiduría, permite crear otras nuevas cosas que antes no había, por ejemplo. Y que precisamente es en la estética, no es solamente percibir, sino que a partir de lo que percibimos emitimos un juicio. Eso me parece bonito, me parece feo, me gusta, no me gusta. Entonces en el momento en que emitimos el juicio ya ahí está atravesada de alguna forma no solamente lo afectivo, lo perceptivo, sino también la razón entra en juego ahí. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Hamilton. Pues a ver, yo diría, pues como que se puede ver desde diferentes partes, como desde la sabiduría, para quien lo escribe, pues no deja de ser el hecho de crear, tanto desde lo musical, desde la musicalidad, como desde la letra, como desde también el transmitir. Al fin y al cabo llegar a un público y desde pues quien lo escucha también es eso, como lo que pues, se ha hablado como desde el disfrute y desde el sentirlo. Siento que, pues, también se vuelve de alguna manera sabio cuando se hace consciente, como cuando se sobrepasa simplemente el hecho de
voy y veo ya pues que también es parte de, pero como ser plenamente consciente de que se está yendo y ese a beber, pero por el disfrute mismo, por escuchar pues como plenamente la canción, como está en el momento, ahí ya hay más sabiduría porque se está como viviendo pues el instante y no simplemente como siendo alguien más del montón o del espacio, pero sí creo que hay realmente pues como sabiduría en el proceso. Bueno, ahora, ¿alguien más? Sí, no, el compa está que se habla está de muy bien. rato. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Eduardo Toro. En cuanto a la pregunta, sí, tiene un contenido pues tradicional y que expresa pues que tiene un contenido que expresa cultura y expresión cultural y social de una identidad de un pueblo y de una identidad bien definida, pues, y además yo lo asocio, bueno, yo como historiador profesional, pues lo asocio pues como a la transmisión de la tradición oral de la cultura y de la sociedad, pues que cuenta una identidad de un determinado pueblo, lugar en el tiempo y el espacio. Se me viene a la mente, pues, por ejemplo, lo que hacía Homero con la Ilíada y la Ilíada ¿cuál era la otra? Y la Odisea, sí, gracias, ya me estaba olvidando, y la Odisea, lo que hacían los trovadores, pues estos juglares en la Edad Media que contaban historias de determinadas culturas, pues experiencias de la vida cotidiana y todo, y sí, lo asocio a esos ejemplos históricos que como para responder la pregunta. Pues yo diría que la música hace parte pues de casi que de la vida cotidiana del ser humano, pues la música, estemos donde estemos, la música une, la música es integración, la música permite también como la identidad, en el caso pues la regionalización que tenemos como de cada, pues de los diferentes tipos de música, y sí, desde cada una, pues yo pensaría que también tiene que ver mucho con el saber, con el tema de la identidad. Me parece que la música es una buena apropiación y una buena transmisión como de la identidad cultural, de la idiosincrasia de un pueblo, y es como, pues es importante. La parte de la creación pues literaria, de todas maneras es una creación literaria como importante. Es un gran esfuerzo y yo creo que también como pues este tipo de espacio nos permite un poco pues de pronto a los que no estamos muy inmiscuidos como en este tipo de música que de pronto uno le escucha, hay unas que le gustan más que otras, pero que también es una forma de ponernos pues como en la agenda este tipo de música y rescatar todos sus valores y la tradición. Bueno, no, en mi caso cada vez que mencionan el vallenato, pienso mucho, pues a mí no me gusta el vallenato. Siempre he pensado que el vallenato es para escucharlo a las 3 de la mañana mientras uno está bebiendo y en medio de un despecho, pero si hay un vallenato que yo digo que definitivamente es sabiduría popular y es el de los caminos de la vida. Yo digo que a mí me criaron y todo lo que dice la canción es una sabiduría para uno ya adulto cuando se enfrenta a la vida adulta. Espectacular. Igual, pues digamos que sí prima en el vallenato lo que hablábamos sobre la sabiduría desde el sentimiento, pero en una época también era un género que era muy social. Entonces que se preocupaba también por un montón de dinámicas sociales, políticas, culturales, incluso no recuerdo en este momento el nombre de la canción, pero hubo una canción de vallenato que era una crítica precisamente al Estado, al sistema, y que incluso se volvió el himno del M19, un vallenato.
No, yo tampoco. Es como la hacienda de la toma de la hacienda, algo así. Sí. Lo escuchemos sí, todos. Lo cantamos. Si quieren, mientras lo vamos buscando, vamos a pasar a la siguiente sesión. Pero yo... ¿quieres? Dale, claro. Sí, hay que destacar mucho la presencia del acordeón a lo largo pues de la tradición vallenata, porque por ahí también se dice o se decía que el juglar que no toque el acordeón pues no puede ser considerado como un juglar. Y eso es muy interesante porque de alguna manera el acordeón es un organismo vivo, por decirlo así. Por eso en el festival de la leyenda vallenata hay como un apartado solamente para darle voz al acordeón, y es porque el acordeón en sus orígenes cumplía una misión muy importante, precisamente en la transmisión de un sentimiento a partir de lo melódico, y entonces el acordeón era lo que armaba precisamente la fiesta, la parranda, pero era porque está muy intrínsecamente, o sea, el juglar poetiza primeramente a partir del acordeón. Leandro Díaz tocaba el acordeón. Sí. Sí, el caso es que Leandro Díaz decía que a él no le venían primero las palabras, sino las melodías. Entonces, ya me acordé, entonces él empezaba a tararear, le tarareaba las canciones a los que lo acompañaban, y entonces si había alguien que tocaba el acordeón, a partir del tarareo, la persona que tocaba el acordeón empezaba a sacar la melodía, y luego empezaba a fluir muy, muy hábilmente lo que eran pues las palabras, la poesía, las imágenes. Entonces es muy interesante pensarnos también la figura del acordeón, para pensarnos también lo que es la transmisión de una sabiduría. Y ya para pues concluir mi intervención, decir que también desde lo filosófico, por ejemplo, este pensador alemán Nietzsche decía que si él lograra armonizar su pensamiento con las melodías, su filosofía hubiera sido más fácil poderla transmitir al mundo, porque las melodías, lo sonoro, hacen que la palabra, contribuyen a que la palabra sea más asequible. Entonces un juglar puede estar diciendo algo puede estar manifestando una metáfora un poco intrincada, pero la melodía, la sonoridad la hace asequible, hasta el punto de que nos encontramos en cualquier momento recitando una frase que de otra manera no estaríamos diciendo. Entonces es muy interesante ver cómo la música se compagina también con el elemento de la palabra. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a pasar a la siguiente sesión, que se denomina Más allá de las cosas. Como género literario y su relación con Gabriel García Márquez. Claramente ahí hay varias relaciones que debemos destacar para entender también cómo este género ha tenido el auge que tiene actualmente. Más allá de las cosas. Bueno, de Gabo. Bueno, una de las figuras intelectuales de las que hablábamos ahorita, que habían ayudado a que se popularizara se popularizara el género como tal, fue Gabriel García Márquez, que de hecho pues en sus libros entonces menciona a Escalona, a Francisco el Hombre, y pues que digamos que fue uno, que pudieron haber sido muchos, pero se populariza precisamente porque entonces él toma estas dos figuras y las pone en su literatura, y de hecho él decía que relacionó sus novelas, decían que eran tejidas
con las mismas hebras o con el mismo hilo? Pues porque finalmente era lo que hablábamos ahorita. Hay una narración y la inspiración es todo un entorno que es totalmente mágico. Entonces, si nos vamos a escuchar pues el vallenato, que no es de las primeras generaciones, pero sí digamos que es de los nietos, de los bisnietos de estos primeros juglares, vemos mucha poesía y vemos incluso ese realismo mágico, y que ahorita lo decían cuando mencionaban a Escalona con esa casa en el aire. ¿Qué es más realismo mágico que esta casa en el aire? Entonces, creo… ¿O qué? Sí, también, un juglar entonces peleándose con el diablo también, y el tema del credo al revés, y bueno, hay un montón de cuestiones que son muy nuestras, pero que se mezclan con eso fantástico. Con eso que es fantástico, y el contar historias desde esa realidad, pero entremezclándolo con esa fantasía, tiene total relación con García Márquez. Sí, hay algo clave también ahí, y es que no hay, o sea, si nos remitimos a los orígenes, no es posible distinguir el elemento literario del elemento musical, y yo creo que lo que plantea García Márquez al retratar esas figuras es precisamente la importancia de reconocer la literatura como esencialmente musical. Por eso García Márquez le dedica el amor en los tiempos del cólera a Leandro Díaz. Él dice: esto lo dedico a tu diosa coronada. Y aquí sabemos que Leandro Díaz tiene una canción que llama La diosa coronada. Pero es muy interesante porque la literatura nos habla precisamente de esas pasiones humanas. Es la manera de llegar a lo más recóndito precisamente de la mente humana, y también de las tradiciones y de las costumbres de los pueblos. Entonces la literatura, como lo mencionaba ahora el compañero, cuando se remitía pues a la Ilíada, a la Odisea, es que era literatura cantada. No había manera de distinguir la música de lo literario, porque eran poemas, pero poemas que no se recitaban así como se recitan ahora, sino que eran acompañados de instrumental. Lo mismo en la época medieval con los juglares. Era poesía, pero acompañada de instrumental. Claro, entonces no hay manera de distinguir esas dos fuentes, y precisamente el elemento literario en García Márquez lo que pretende es mostrar eso, que los pueblos, su literatura está intrínsecamente relacionada con lo musical. Con esto también, pues como para articularlo con la paradoja del día, que no la resolvimos, pero yo sí quiero apuntar algo aquí como para finalizar, es que si bien vemos, como decíamos ahorita en medio de la conversación, que el género a través de la historia ha ido teniendo ciertas transformaciones, si podemos decir que en estas transformaciones algo se conserva todavía del vallenato, es precisamente aquello que está atravesado por la naturaleza humana, que son nuestras pasiones, nuestros deseos, porque cantarle al amor no va a pasar de moda, ni al desamor, ni a la muerte, ni a la vida. Entonces son cuestiones que atraviesan siempre al ser humano en todas las épocas de la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras en el vallenato, digamos, se respeten, digamos, sus elementos tradicionales en cuanto a la instrumentación, vallenato, caja y guacharaca, y que a partir de ellos se ejecuten las 4 formas que hay del vallenato, que es la puya, el paseo, el merengue y el son. Si se ajustan a estos criterios, pero lo hacen acudiendo a otras formas, digamos con otra instrumentación, haciendo fusiones o tal cosa, pero si están presentes estas maneras que son las tradicionales del vallenato, el vallenato va a seguir estando ahí. Cabe preguntarnos entonces qué es el vallenato después de todo este conversatorio, porque tiene un poco de fantasía, o mucho, dependiendo, un poco de tragedia, porque si ustedes ven hay canciones muy trágicas que representan la propia tragedia que vivimos cada uno de nosotros en diferentes etapas de la vida,
pero también tiene algo de cómico, porque si ustedes ven, hay canciones y hay momentos de nuestra vida que son una comedia completamente. Entonces, de alguna manera, esta pregunta de la paradoja lo que buscaba era, bueno, ¿qué queda del vallenato que sigue siendo vallenato y que ya no lo es? Yo creo que es difícil de responder precisamente porque en este momento todo está mezclado. ¿Y por qué todo está mezclado? Porque nosotros también estamos muy mezclados. Cada uno de nosotros es un trozo de familia, de cultura, de espacio, de universidad, de trabajo. Uno no podemos decir que somos individuos completos. Somos un montón, somos todas las vivencias y experiencias de nuestra vida en cada instante que viven al mismo tiempo. Cada célula representa algo distinto dentro de nosotros. Entonces, como somos un multiuniverso interior, pues se podrán imaginar un vallenato lo que también puede ser. Es un montón de muchas cosas. Que sí es importante, creo yo, que resignifiquemos algo de eso que fue el vallenato, que todavía sigue estando ahí, pero que claramente no va a ser lo mismo, que no va a ser igual. Ya depende de nosotros qué hacemos con esa experiencia cada que escuchemos un vallenato. ¿Cómo nos lo vamos a tomar? ¿Como algo meramente superficial o vamos a encontrarle un sentido más hondo de esa experiencia? Nos vamos a permitir hundirnos en esa experiencia de escuchar esa canción, por ejemplo. Esa sería como mi aporte. Y bueno, ya nos vamos a despedir porque ya está anocheciendo, ya anocheció. Un pequeño comentario de cada uno de nosotros para finalizar y muchas gracias a ustedes. Bueno, no, muchas gracias. Quería terminar con algo. Lo que les contaba ahorita sobre la trova. ¿Puedes poner ahí el amor, amor? Sí, me gustaría como que todos cantáramos este estribillo que dice: este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la gente, de la muerte y lo complementamos, pues porque esta es la idea, así funciona, pues es el amor, amor y se termina pues como complementándolo con otros 4 versos. ¿Se lo aprendieron? Vamos a improvisar. El amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la gente. De la muerte. Otra vez, ya sí no lo sabes. Bueno, listo. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Estoy en filo parchando y la charla está buena. Con esta gente bonita, me gusta estar en escena. Amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Muchas gracias. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos.